en el grupo 12. En términos generales, sí, la M desde Morales, toda la M, N, O y únicamente Pase está en este grupo y después hay un grupo de chicos de común. Si bien en el mail decía mi nombre, pero no decía el número de grupo, en el SIU sí figura el grupo al que pertenecen y si entran al aula virtual está el grupo 12, profesora Analía Fabrelo. Y el horario y el link de enlace, yo creo que todos se habrán ya automatriculado. ¿Quién falta? ¿Quién no entró nunca al aula virtual? Ezequiel pregunta si cada alumno tiene que participar de la clase del profesor que le tocó. Por una cuestión organizativa, a nivel institucional es lo ideal para todos. Si por algún motivo tenés que cruzar en otro horario o es por una cuestión de gusto, porque te gusta trabajar con otro profesor, ni un inconveniente, me mandás un mail, me decís voy a participar con tal profesor en tal horario, le pedís autorización también a él, pero, muy importante, los exámenes se rinden con el profesor con el que fueron asignados en el SIU, ¿sí? En el horario del profesor y con ese mismo profesor, ¿sí? Para no haber confusiones. Escucho. Consulto, ¿cómo puedo saber qué profe me tocó si no me llegó ningún email? Bueno, en principio, en el SIU, ¿qué grupo te figura? No me fijé eso todavía, me fijo ahí Bueno, enseguida. hay que entrar al SIU, por el momento podés quedarte en la clase como para no perder la clase. Lo primero que tienen que hacer es entrar al SIU, que es la primera vía de comunicación que tienen con la institución, con la UNE. En el SIU sería como bien la parte de documentación y de institución, ¿sí? Y después, por otro lado, entran al aula virtual. Ya vamos a ir, ¿cómo se rinden los exámenes? Pregunta Joana, si es con cámara, ya vamos a ir después a los exámenes que todavía faltan un poco, ¿sí? Por ahí me interrumpo y hablo y leo los mensajes, pero es para no dejar de contestarlos y si los dejo pasar se me van. ¿Está? Bueno. Vamos a empezar. Voy a compartir una pantalla. Y quiero mostrarles donde organicé. Bueno. Yo ahora no los veo, quiero saber si ustedes sí me escuchan, porque una vez que comparto la pantalla, dejo de verlos. Sí, se escucha. Perfecto, no los veo y no veo sus chats tampoco. Así que sí pueden hablar, interrumpir si tienen alguna duda, pero es para que sepamos cómo funciona un poco esto de compartir la pantalla y qué es lo que podemos hacer. Bueno, claramente esta es la clase de Fundamentos de Administración. Estamos en la comisión D, grupos 12 y 30. Mi nombre es Analía Fabrelo. Acá ustedes ven el correo electrónico institucional que tengo. Si quieren contactarse conmigo de manera formal, pueden hacerlo a ese correo. Yo ahora les voy a enviar estas diapositivas que tengo acá en el PowerPoint. Bueno, sean bienvenidos y ahora vamos a ver cómo van a ser las clases de fundamentos. En primer lugar tenemos el aula virtual de Moodle, que les preguntaba hoy si todos habían accedido y si todos se habían matriculado. Es fundamental, el aula virtual funciona 24/7. A la hora que quieran pueden entrar y está el material que necesitan, ¿sí? Están los profesores, hay mucho material de apoyo. Ya vamos a entrar a ver si puedo entrar a Moodle. Y ustedes me dicen si se sigue compartiendo o no. ¿Ustedes ven el Moodle?
¿O siguen viendo la pantalla que yo les mostré recién? La pantalla. Viendo la Bueno, pantalla. ok. Entonces salgo, espérenme. Y voy a compartir otra cosa acá. Vamos a compartir. Y ahí. Ahora sí. Y acá está. Ahora sí lo tienen que ver. Al Moodle, ¿sí? ¿Me dicen si se ve? Sí, profe. Bueno, listo. Quiero entonces hacer un recorrido rápido por el Moodle, para los que no entraron todavía o para los que no entraron y no están muy familiarizados. Que ustedes están viendo acá es mi Moodle. Acá está mi carita, cada uno tiene el suyo, acá está su perfil, lo pueden actualizar con sus datos. Entren en el curso de Fundamentos de Administración, para eso se tuvieron que haber automatriculado con las claves que ya les pasé por el correo electrónico. ¿Y qué tenemos acá? Lo primero que vemos es la pestaña de información general. Esto es un foro, se dan la bienvenida y también se puede escribir en el foro, se pueden hacer preguntas. Van a tener que tener paciencia porque al principio son muchas las preguntas que se hacen si están esperando una respuesta, digamos. Este es un lugar como bien genérico. Después están los videos de los profesores. El profesor de la MEA es el jefe de la cátedra, el capo máximo. Lo van a conocer en algún momento si es que no estuvieron en alguna clase ya de él. Después en la comisión D, que es dentro de la que estamos nosotros, está la profesora de teoría, que es la profesora Mónica Lencina. No sé quiénes estuvieron participando de la clase de Mónica, quiénes fueron a la teoría, muy importante. Si puedo verlos. Ahí, yo, bien. Bueno, hay muchas manos levantadas, sí, es muy importante que puedan asistir a las clases teóricas, porque el apoyo teórico de esas clases es fundamental para realmente entender. Trabajamos con muchos libros diferentes y el material que está subido al aula virtual es un material como solamente de apoyo, ¿sí? La idea es que ustedes tengan el material de apoyo, vayan a los libros, busquen información y en la clase se saquen las dudas con los profesores. Entonces acá, por ejemplo, sigo con la parte de información general del Moodle. ¿Qué tenemos? Programa de la asignatura, fundamental, lo tienen que descargar, no solo para esta materia, para todas las materias en las que están participando o en las que vayan a participar, lo primero que tienen que tener es el programa, ¿sí? El programa tiene aspectos generales al principio, cuáles son los objetivos que se busca con la materia, y después tiene la parte analítica, que se va a dar en cada unidad, ¿sí? Cómo está organizado. Tenemos las unidades 1 y 2, que son conceptos generales, y después tenemos de la unidad 3 a la 8, creo, sí, a la 7, de la unidad 3 a la 7, es todo lo que es el proceso administrativo, después viene historia, y después viene la parte de nuevos modelos de administración. Y finalmente el programa tiene la bibliografía básica, toda la bibliografía que se usa. Esta básica es la que tienen que tener en cuenta porque es la que se usa en la mayoría de las unidades que vamos a ir viendo. Ustedes me van a preguntar, ¿cuál sirve más? Álvarez, Chavenato, Kunz, ¿cuál le gusta? La verdad que de todos los libros se puede sacar un poco. Álvarez por ahí es el que más se repite en todas las unidades. A mí personalmente me gusta más cómo escribe Kunz, me parece más claro, es una forma de escribir un poco más moderna. Entonces, es cuestión de gustos y de ver lo que se consigue también. Entonces, este es el programa y es fundamental para que podamos ir entendiendo de qué estamos hablando cada vez que hablamos de algún concepto, dónde estamos ubicados, ¿sí? Es fundamental. Después del programa, lo otro que tienen que descargar, la guía de trabajos prácticos. En la guía de trabajos prácticos van a tener
todos los ejercicios que vamos a ver en las clases prácticas a lo largo del cuatrimestre. Entonces ya se descargan en su computadora, crean una carpeta que sea la facultad, dentro de otra carpeta que sea cada una de las materias que están cursando, y dentro de esa otra carpeta se descargan todos los materiales y pueden después ir clasificando y ordenándolos por unidad, por ejemplo. Pero es lo ideal, si es que tienen capacidad, si tienen memoria de sus dispositivos, poder tener descargado para no depender de la conexión o de algo para poder disponer cuando necesiten para estudiar. Básicamente es eso el Moodle. Después hay foros, que son para dudas y consultas. En este foro todavía no hay nada. Foros son lugares donde pueden escribir y mandar mensajes. Acá, por ejemplo, la profesora Mónica puso, nos presentamos. Nadie le respondió todavía, pero era simplemente para probar el foro. Y vuelvo, información. Y el cronograma, en este caso del mes de marzo, cómo se va a desarrollar el mes en cuanto a las actividades que se va a dar. Hoy, martes 23, unidad 1, que es lo que vieron en la teoría, y en práctico todavía no vamos a terminar de... No vamos a terminar de ver la unidad 1, pero si nos da el tiempo podemos empezar. Y hasta el jueves 1 de abril, que es Semana Santa, este es el cronograma de qué vamos a hacer para que ustedes vayan teniendo una idea. Después, otra cosa que vemos en Moodle, las unidades que se van a ir habilitando a medida que van pasando los plazos. Por ejemplo, ya se vio la unidad 1 y acá tiene todo el material que necesitan para poder entender la unidad o material de apoyo, y después ya está habilitada la unidad 2 para que puedan para la clase siguiente de teoría descargar. Por ejemplo, la clase de unidad 2 es sobre contexto, entonces vayan teniendo una idea de qué se trata este tema. Esa es la idea. Vuelvo y dejo de compartir. Esto. Ahí estamos, nos vemos de nuevo. Profe, Sí, una pregunta. escucho. En el programa hay una parte que dice referencias bibliográficas. Ujú. Sí, En la unidad 1 dice Álvarez capítulo 1.1/5. No sé si cómo sería la unidad de... O sea, si me puede explicar cómo se interpreta esa parte. ¿Eso qué quiere decir? Primero va a depender de la edición que tengas del libro de Álvarez. Si tenés exactamente la edición que está escrita ahí en la bibliografía, entonces va a coincidir. 1/5 quiere decir que entre los capítulos 1 y 5 se encuentran contenidos los temas de la unidad 1. No significa que sea absolutamente los 5 capítulos, ¿sí? Pero es como para que vayan acomodándose, porque nosotros, a ver, no es un manual. Por ahí en la escuela, si alguno usó algún tipo de manual, los profesores van siguiendo el libro exacto, paso por paso. No es así. Nosotros tenemos un programa que está conformado de una manera y combinamos los contenidos de distintos autores. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Hasta ahora, ¿alguien tiene alguna duda? Yo quiero saber si alguien no entró nunca al aula virtual. Parece que no, parece que todos entraron. Muy bien. Sigo entonces con la presentación. Que quiero seguir con la otra que estaba mostrando. Sí, Tamara. No entendí la pregunta. ¿Es necesario tener todo impreso para la presentación? ¿Es necesario tener todo qué? Tener impreso todo lo No, para nada. A menos que ustedes necesiten tener
de manera física el material, sino de ninguna manera le vamos a pedir que impriman nada. No es útil, no es necesaria esta impresión. Hay mucha gente que dice, no puedo estudiar de la pantalla, necesito imprimirlo. Bueno, no hay problema, Chay, pero no es necesario, ¿no? Bueno, sigo por acá. Además del aula virtual, que es lo que tenemos las 24 horas para acceder cuando queremos, tenemos las clases virtuales. A las 6 de la tarde, los martes y jueves, la profesora Mónica Lencina les incluí acá en la presentación, les incluí el link de su clase, que es a través de la plataforma Cisco. Es la clase de teoría donde van a desarrollar todo lo que sean conceptos. Y a las 19:30, como ahora, estamos todos reunidos en la clase de prácticos, donde en términos generales vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos teóricos que vieron para ver qué se entendió, para ver qué les falta reforzar, porque los necesitamos a esos conceptos para aplicarlos en los casos que están incluidos en la guía de trabajos prácticos. ¿Sí? ¿Cómo se aprueba fundamentos de administración? La gran pregunta. En clases de teoría y en otras clases preguntaron cómo son los regímenes para aprobar fundamentos. Tenemos 3 formas que se puede aprobar la materia. El régimen promocional, que es PP1, la mayoría de ustedes está en régimen promocional y tiene que ver con la forma en la que se inscribieron en el... No puedo leer porque no puedo verlo. Así que si alguien quiere interrumpirlo, puede hacer con el micrófono. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste el régimen promocional. El régimen promocional significa que van a tener 2 pruebas parciales y un trabajo final integrador, que es obligatorio. Cuando rinden esas pruebas parciales, la nota mínima es 7 para poder permanecer dentro del régimen promocional. Este régimen significa que no van a rendir un final, ¿sí? Que va a ser un parcial, que es el 29 de abril el primero, el segundo parcial, que es el 15 de mayo, a ver, no, el 15 de junio, no podía ser, el 15 de junio y el 24 de junio el recuperatorio, que ahora vamos a ver. Después recordamos bien las fechas, y de todos modos las fechas del primero y del segundo parcial son estimativas, que a medida que pasa el tiempo y de acuerdo a cómo vamos con las clases se pueden correr un poco. Entonces les decía que para permanecer dentro de este régimen, que no tienen que rendir un final, necesitan sacar en los parciales una nota mínima de 7. Los parciales constan de una parte teórica y una parte práctica. Y no solo tienen que sacar 7, sino que tienen que aprobar el 60% de la teoría y el 60% del práctico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer 10 preguntas de teoría y 10 preguntas de práctico. No es así, es solamente porque es más práctico explicarlo. Son menos preguntas, no se preocupen. Pero suponiendo que sean 10 y 10, si vale 10 puntos cada uno, yo podría aprobar toda la teoría y un poquito del práctico y llegaría a los 7. Si yo podría también aprobar solamente la parte práctica, un poquito de la teoría y también llegaría a los 7. Pero necesito tener aprobado el 60% de cada una de las partes para poder seguir estando dentro del promocional. ¿Se entiende? Es muy importante que entiendan esto, porque después, cuando rinden el examen, empiezan los reclamos. No, profe, si yo saqué 7, pero tienen que cumplir con esta condición, ¿sí? El 60% del práctico y el 60% de la teoría. Profe, ¿puede repetir de vuelta las fechas de los parciales, por favor? 29 de abril, 15 de junio y el recuperatorio el 24 de junio. Repito que son estimativas. Por el momento son, de acuerdo al cronograma, las que están fijadas. Puede cambiar. Sí, escucho.
En mi caso, yo estoy cursando Derecho de Contrato, que es una materia de segundo, y me coincide exactamente toda la fecha del primer parcial, del segundo y del recuperatorio. ¿La fecha y el horario? Las fechas de parciales. Me Claro. coincide- Pero si no te coincide el horario, Eso todavía no sé, claro, no. pero no vamos. estoy viendo En ahora. principio, tengo entendido que el horario va a ser este mismo, justamente por una cuestión organizativa. Se seleccionan los horarios para que no se pisen. Pero Porque en mi caso, bueno, no lo había escrito en el chat, que a mí, por ejemplo, me choca la teoría. Yo la teoría la estoy cursando a la mañana con el profe de la MEA, sí, porque me choca justamente con contrato que tengo Claro. a las 7:30. Y 7:30 me engancho acá en el práctico ahora con ustedes. bien. Lo que pasa es que a nivel organizativo se organizan los horarios de las materias con las materias de primer año, porque si no sería imposible que no se pise ninguna materia. ¿Entendés? Habría que consultar después de manera particular, lo vamos a ver porque es un caso como muy, muy especial. Pero sí, si no te coincide el horario de rendir, probablemente no pase nada. Va a pasar, digamos, a lo largo de la vida universitaria que vas a rendir dos exámenes en un mismo día. Lo siento. Sí, sí, no Sí, hay problema que también. sea en el mismo día, pero También. bueno, La esperaré a ver el cursada- horario. Claro, por la cursada no hay problema. Como ya lo dijiste, estás cursando con el profesor de la MEA. Sigo entonces con el régimen. Si en uno de los parciales la nota es 7, pero mayor que 6 o igual a 6, o sea, si no les alcanza en alguno de los dos parciales, si no les alcanza para promocionar, pero sacaron 6, es decir, aprobaron, van al recuperatorio. O sea, se recupera uno solo de los parciales para tratar de conseguir el 7, ¿sí? Para poder seguir estando en el régimen promocional. Si en uno de los parciales la nota es menor que 6 o es ausente, ya no hay forma de seguir en el régimen promocional, voy al régimen común, que es el siguiente régimen que vamos a ver. ¿Hasta ahora se entendió el régimen promocional? Me interesa que lo digan si se entendió, Sí, de qué se entendió. Perfecto, si alguien entendió, Profe. hable ahora. Escucho, Profe, le hago una consulta. escucho. Vio que dice parcial 1, Sí. segundo parcial, ¿y el otro qué sería? Lo último, bien, no expliqué, el trabajo final integrador. Es un trabajo que el año pasado se hizo en grupo, este año no está totalmente definido si va a ser individual o va a ser en grupo, y se trata de, ahora cuando vayan viendo cómo analizamos los casos, se trata del análisis de un caso que ustedes elijan, de acuerdo a los conceptos que ya se trabajó durante todo el año. Por eso todavía no introducimos en el trabajo final, porque es importante que vayan viendo los conceptos fundamentales de administración para poder pensar en el trabajo y de qué se va a tratar y cómo se va a trabajar. ¿Sí? Es eso. Seguimos. ¿Alguien más tiene una pregunta sobre el régimen promocional? Yo, profe, si nosotros salimos mal en un examen, ¿está solo el régimen común o nos tenemos que pasar nosotros? No te escuché el final, pero si salís mal en un examen, es decir, si la nota es menos que 6, en uno de los exámenes y en el otro tenés más que 6, pasás a régimen común. ¿Sí? Algunos de los dos exámenes tienen que promocionar para poder seguir en carrera. Promocionar, no, digo aprobar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Eso era lo que preguntabas? Sí. Bueno. ¿Alguien más? Profe, yo quería saber el tema del renombreo de la nota. Si saco 65, ¿sería 6 o sería 7? Y eso, mira, va a depender de cómo esté organizado el parcial. Normalmente no hay o sea, tendría que ser 6.95. Los parciales están organizados
para que no haya ese tema del redondeo. Porque por eso yo te digo, si la nota es entre 6 y 7, vos te podés sacar un 6.50, no es 7. ¿Sí? A lo mejor, si te sacas un 6.95, porque el parcial estuvo organizado de una manera que cada preguntita se puede distribuir mucho, dependerá del criterio del profesor para ver si a lo mejor las respuestas que dio de manera positiva, digamos, fueron muy buenas y vale la pena que el alumno de ese 6.95 por tan poquito sí apruebe, ¿sí? A lo mejor sacaste un 6.95 y tus respuestas fueron muy escuetas, y bueno, a lo mejor el profesor se da cuenta que no, que te está faltando todavía un poco más, ¿sí? Eso es lo del redondeo, pero 6.50 es 6.50, no es 7. ¿Seguimos? ¿Alguien más tiene una pregunta del régimen promocional? Me dicen también si estoy hablando muy rápido. Una pregunta. Sí. ¿Van a haber trabajos prácticos obligatorios? No está previsto que hayan trabajos prácticos obligatorios. Sí, eventualmente les puedo pedir que alguno de los trabajos prácticos los presenten. ¿Por qué? Porque es importante que hagan los trabajos prácticos, más allá de ver cómo los profesores o cómo los compañeros resuelven los trabajos prácticos. El hecho de ver cómo lo hace otra persona no es suficiente para adquirir la práctica de cómo resolver las situaciones. Y se resuelve en administración escribiendo. Ustedes van a ver a lo largo del cursado, se van a dar cuenta que a lo mejor tienen cosas pensadas, tienen cosas que en la cabeza, pero cuando tienen que plasmarlas, bajar al papel, bueno, en este caso bajar a la computadora, es distinto. Y es un ejercicio que hay que hacer. A lo mejor querían decir algo y cuando lo escriben dicen otra cosa, se refieren a otra cosa. Entonces es muy importante que adquieran el ejercicio de resolver los trabajos prácticos. Es fundamental para que puedan desarrollar esas capacidades que van a ser necesarias a la hora de rendir el parcial. El parcial, ahora lo vamos a ver, la parte práctica es el análisis de un caso, con preguntas respecto del caso. Y si ustedes nunca practicaron responder de manera fundamentada, que fundamentar es usar los conceptos teóricos, si nunca lo practicaron, realmente es muy difícil y no sale cuando lo intentás hacer una o dos veces. Por eso tantos ejercicios. Entonces, sí, escucho. ¿El examen se rinde con cámara prendida? Mira, cuando es un final es una cosa. Los parciales los enviamos, por lo menos esto fue el año pasado, no se olviden que el año pasado fue una prueba, a lo mejor este año y acercándose el parcial cambia. Por el momento, el año pasado lo que hacíamos teníamos una primera parte donde contestaban una encuesta rápida y después se les manda el parcial por correo electrónico y tienen un tiempo de, por ejemplo, 2 horas y tienen que responder, tienen que devolver por correo electrónico el parcial resuelto, ¿sí? Son demasiados alumnos al mismo tiempo como para hacerlo con cámara prendida. Los finales son otra historia. Los finales orales son distintos. De todos modos, el sistema hasta ahora fue así. Se les manda un parcial y resuelven y lo devuelven. Y el final de este año sí también fue, entraban y respondían unas preguntas y eso les permitía pasar a otra etapa. No son, por el momento, no son con cámara. Por el momento, no quiere decir que no vayan a hacer. ¿Sí? ¿Se entendió? En esos aspectos no es como que no está muy definido. Sí puedo decirles cómo fue el año pasado. Continúo entonces, si no hay más preguntas, escucho. Profe, Sí. vio que en la página del SIU
salto la parte donde dice foros y que suele haber trabajos prácticos, cosas para hacer. Yo quisiera saber si en eso suma nota también. No entendí tu pregunta. Vio que en la página, en el SIU, en el la SIU. parte del virtual, ¿no es cierto? Hay una parte donde dice foro. Sí. Eso, los trabajos que hacemos ahí, ¿eso suma nota también? No, a menos que el profesor les diga. Ah, ¿Sí? ok, En principio las notas se suman con los parciales y el trabajo final. En principio, a menos que el profesor indique algo en contrario, los parciales representan el 40% de la nota total, cada parcial, y el trabajo final representa el 20% de la nota total. ¿Ah? Esa es la forma en que se calcula la nota final. ¿Sí? Sigo entonces por el régimen común, que si bien por ahora hay poquitos de ustedes que están en régimen común, los que vayan saliendo mal en los parciales, y no quiero decirles que vayan a salir mal, porque me imagino que van a estudiar muchísimo y no lo van a hacer, pero si pasa o no se pueden presentar, pasan a el régimen común, que son 2 pruebas parciales y finalmente el final oral. En este caso, si están en régimen común, la nota para aprobar es 6, los parciales son teórico-prácticos. Si en uno de los parciales la nota es menor que 6 o está ausente, se van a recuperatorio para tratar de alcanzar el 6, solamente se puede recuperar uno de los parciales, ¿sí? Y si después del recuperatorio no se alcanzó el 6, entonces quedan libres. Una vez que tienen, vamos a eliminar la opción de libre. Pensemos que los que están en régimen común aprobaron, es decir, sacaron más de 6 o 6 en los 2 parciales, o en uno de los parciales y en el recuperatorio. En ese caso tienen derecho a rendir el final oral. Hasta ahí regularizaron la materia. No sé si ya escucharon ese término, ese concepto. Regularizar la materia sería como aprobar los parciales, ¿sí? Y tienen derecho entonces a rendir el final oral, que es el final básicamente teórico, donde más que nada se ve teoría. En algunos puntos el profesor puede llegar a preguntar algún punto de práctico o dar un caso como para que se ejemplifique, pero básicamente en los finales son orales, son teóricos, ¿sí? Una vez que ustedes aprueben los 2 parciales, tienen 2 años para rendir el final oral. Es decir, termina el cuatrimestre el 24 de junio, ustedes terminan el periodo de recuperación, aprobaron, regularizaron la materia. ¿Cuándo rindo el final? Puedo rendir en la primera mesa de julio, puedo rendir en la segunda mesa de julio, hay otra mesa en septiembre, hay otra mesa en diciembre, después está febrero, mayo. Son todas instancias en las que se habilitan mesas y se pueden inscribir para rendir. Tienen así 2 años, entonces tienen hasta junio del 2023 para rendir el final oral. No es lo ideal, porque de acá a 2 años todos los conceptos que estuvieron viendo se diluyen un poco, ¿no es cierto? Lo ideal es que al menos este año presenten el final de la materia que regularizaron. No solo para esta, para todos. Sino, de verdad les digo, se hace una costumbre ir regularizando materias y por miedo a rendir los finales, no rendirlos, y después de verdad se hace muy difícil y se dificulta incluso seguir el cursado de las otras materias. ¿Alguna duda con el régimen común? Ninguna. A ver, hable el que estaba por hablar. Yo no veo la pantalla, solo veo el que estoy compartiendo. Estaba por decir que no había ninguna duda. Ah, muy bien, ninguna duda. Son muy pocos los del régimen común. Y finalmente el régimen libre. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Cómo nosotros averiguamos en qué régimen estamos anotados? O Sí, sea, yo no dice- recuerdo. En el CIU tiene que decirles reg, prom, PP1 o reg común. En Ah, agenda en el en agenda de clase en el CIU está
está todo. Lamentablemente mi CIU como docente es diferente, entonces no sé cómo ven ustedes el CIU. Sí. Buenísimo. Pero todos los ingresantes están en un régimen, ¿no? Todos los ingresantes están en un régimen. Todos están. Que es el promocional, ¿no? Acá estamos los dos grupos. El grupo 12, ahí está, esa es mejor forma de ubicarse. El grupo 12 son los promocionales y el grupo 30 son los comunes. No hay forma de cambiar de régimen después una vez inscripto, ¿verdad? Habría que consultar en alumnado. Ah, ok. Sí. Hay mucha gente del grupo 30. Nadie. Son todos del... Escucha. En el CIU entras a reportes y ahí en agenda de clase te aparecen la materia y los regímenes. Perfecto. Bueno, explico finalmente el régimen libre, que es para los que no se inscribieron a cursar la materia o para los que se inscribieron y no aprobaron, ni con 6 ni con 7. Entonces quedan libres. ¿Qué quiere decir que quedan libres? Que van a rendir solamente finales, un final escrito y un final oral. El final escrito básicamente es práctico y el final oral básicamente es teórico, ¿sí? En estos casos tienen que sacar un 6 para aprobar la materia, no hay pruebas parciales, ¿sí? Es como que en el final escrito rinden los 2 parciales juntos, ¿sí? Para eso se tienen que inscribir en una de las mesas de finales que les conté hoy, la de julio, la de septiembre, la de diciembre. Pueden cursar, porque nuestros cursados son libres, pueden entrar a cualquier aula que ustedes quieran, cursar, escuchar a los profesores, participar de las clases, pero no rinden los parciales. Esos son los libres. ¿Sí? Hasta ahí vamos, perfecto. Recomendación, sí, escucho. Disculpe por preguntar de vuelta. No hay problema. Lo del CIU Guaraní, usted me habló del grupo. ¿Eso dónde lo veían los mensajes para ver en qué grupo estoy? A ver si tus compañeros te pueden ayudar, porque el CIU es distinto para mí que para ustedes. Entonces yo no sé en qué parte del CIU lo ven. ¿Qué es lo que necesita ver? ¿Qué preguntaste? Mi grupo de administración. Tenés que entrar en reportes y ahí agenda de clase y ahí te aparecen. Agenda de clase. Ah, bien. Sí. ¿Cómo es tu apellido? Lator, grupo 9, me dice. Final. Bueno, estás con Martín Benzoni, que creo que está a la mañana. Ahora busco, no estoy segura. El profesor es Martín Benzoni. Igual hay algunos casos en los que a mí en el Zoom aparecía un grupo y después me mandaban un correo que me cambiaba. Así es que eso pasó la semana pasada, que hubo una desorganización ahí en alumnado y reacomodaron. Por eso, pero sí es importante que entres al CIU y te fijes en qué aula estás, en qué grupo, para saber a qué profesor. Una vez que entras al CIU, te fijas en qué grupo estás, vas al aula virtual y buscas tu grupo, ahí donde yo les mostré en la pestaña de los links de los profesores. Eso no les mostré, me lo salté. Calculo que la mayoría ya lo vio igual, porque muchos están acá. ¿Todos entraron por el correo que yo les mandé o alguien entró por la página? Entrando al aula. Entrando al aula. ¿No tuviste inconvenientes para encontrar el link? Yo entré por el aula, profe. Bueno. Yo tuve que entrar por el correo porque no me permitía entrar, o sea, no me saltaba el enlace en el aula virtual. ¿No te saltaba el enlace en el aula virtual? Sí, no encontraba directamente, no sé si... ¿No encontraste la pestaña de links? De links donde están todos los profesores. Ahora, eso me olvidé de mostrar y en todo caso ahora cuando terminamos todo esto vuelvo, como para que tengas, para entrar para las próximas clases es más fácil, entrando por el aula y haciendo clic en el enlace, para no tener que buscar el correo. Entonces, volvemos. Entrar virtualmente al aula virtual. Es fundamental por lo que ya les dije, porque pueden tener cada una de las unidades, lo que se va a dar, ya descargan el material. Ya les comenté, y para los que vieron el material de la unidad 1 también se van a dar cuenta, que no tiene mucho contenido, pero sí son como mapas conceptuales que les van a permitir
poder avanzar y poder orientarse para buscar qué estudiar. Porque si no es así como dijo el compañero hoy. Álvarez, capítulo del 1 al 5. ¿Qué quiere decir? ¿Que tengo que leer los 5 capítulos? No. Con el libro de Álvarez empiezo buscando los conceptos principales y me voy guiando con las diapositivas o con el material que está en el aula virtual. Entonces voy encontrando realmente lo que me sirve de lo que está en el libro. Y además le sumo a esto la participación en las clases teóricas, que son mucho más esclarecedoras de los conceptos. Entonces ahí sigo por el punto siguiente, que es leer el material de cada unidad previamente en las clases y leer el ejercicio práctico que se va a trabajar en la clase siguiente. Yo ahora, por ejemplo, les voy a decir que en la clase siguiente vamos a trabajar sobre el caso práctico número 1, que es el de Nati Cosas Dulces. Entonces ustedes van a entrar a la guía de trabajos prácticos, buscar el caso de Nati Cosas Dulces para poder leerlo, y entonces la clase que viene podemos trabajarlo sin tener que volver a leer todo el material, ¿sí? Entonces no perdemos tanto tiempo. Yo entiendo que hay muchos de ustedes que están desde las 4 de la tarde o desde las 3 conectados, y este horario ya es saturador para todos. Ya estamos todos cansados. Bueno, yo empecé más tarde hoy, pero sí, a esta hora estamos todos saturados, entonces tratemos de hacerlo como lo más llevadero. ¿Alguien quería decir? Profe, Escucho. Nosotros, algunos de mis grupos desde las 15 con álgebra, y tuvimos ahora administración. Sí, me imagino. A ver, estando en clases virtuales es muy difícil porque la concentración es mucho más difícil de conseguir y es más fácil dispersarse y querer irse a la cama o querer ir al baño o tener hambre. A veces en las clases presenciales también les va a pasar que tienen que quedarse toda la tarde en la facultad, pero bueno, no es lo mismo porque uno como que está en el ambiente. Claro. Entonces resulta más pesado en las clases virtuales, por eso quiero tratar de que sean amenas y de que podamos aprovechar el tiempo, si ustedes ya leen algo y tienen el material, digamos, como para que sea más efectivo. Pautas de convivencia. Respetar el horario de clases. ¿Por qué? Porque si bien yo no voy a entrar exacto a las 6, porque a las 6 termina la profesora Mónica y yo estoy en su clase colaborando con ella, lo que les pido es que si entran 6:15, 6:20, y yo estoy como ahora compartiendo una pantalla, no puedo ver quién entra y no puedo admitirlo. Entonces, o tiene que esperar a que yo salga de compartir pantalla y que lo deje entrar. Entonces, lo ideal sería que entremos entre las 6:10. Yo entiendo que también salen que quieren que quieren prepararse el mate o que quieren ir al baño, no hay problema, vamos a tratar de esos 10 primeros minutos conversar, ¿sí? Sin compartir pantalla para poder admitirlos a todos, pero después me van a tener que tener paciencia. Entonces, respetar el horario de clases, mantener el micrófono apagado, sin embargo, cada vez que quieran participar, lo pueden prender, por supuesto, no hay ningún problema, no tengo problema en que me interrumpan, al contrario, es mucho más dinámico, porque esa pregunta que ustedes tienen en la cabeza, a lo mejor la tienen un montón de sus compañeros. Entonces es importante que puedan preguntarla, porque entonces, a veces están todos, ay no me animo a preguntar, a lo mejor todos ya saben y yo quedo como un tonto y me es cierto, a lo mejor no está sabiendo nadie. Yo tengo hijos que tienen su edad, así que sé que no quieren preguntar en clase, entonces acá no hay problema, de verdad lo hacen, mejoran la calidad de la clase si pueden hacer preguntas. Y finalmente, y obviamente, cuidar el vocabulario cada vez que van a hablar, ¿sí? La clase puede ser como muy afable, muy amigable, pero siempre cuidarnos y respetarnos, ¿sí? Finalmente acá, armé un grupo de WhatsApp, está compartido en la pantalla el link de WhatsApp y ahora cuando cierro esto lo voy a compartir en el chat para que se vayan agregando ustedes mismos al grupo
y entonces podemos tener una conversación un poco más cercana. No hay ningún problema de todas las consultas que quieran hacer a través del grupo cuando no estamos en clase. Tratemos, por supuesto, de respetar más o menos los horarios, o si hacen una pregunta, no esperen por ahí que lo conteste de manera inmediata, porque yo también tengo otro trabajo y también tengo otra vida afuera, pero sí voy a contestar los mensajes, y de esa manera también pueden comunicarse con sus compañeros. Yo creo que ya hay otros grupos de ustedes, pero bueno, pueden comunicarse, o si alguien hace una pregunta, un compañero puede responder, siempre que estemos hablando de temas de administración. Regla número 1, no compartimos ni memes, ni stickers, ni reenviamos cosas, ni cosas para rezarle a nadie, ni cosas de nada, ni menos de política, nada de eso, solamente de temas relacionados con lo que estamos viendo. ¿Sí? Es fundamental, si no, no vamos a poder utilizar de manera adecuada este recurso que es el grupo de WhatsApp, y que creo que para todos es más fácil comunicarnos de esta manera. Entonces, siempre vamos a hablar de cosas que sean importantes o pertinentes, y si empezamos cada uno a poner manito, 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 sí, yo, sí, no, carita, se pierde y el compañero que entra no ve lo que es realmente importante. Regla número 2, esta también es bastante obvia, pero también es importante. Este es un grupo privado y por lo tanto no pueden difundir los números de teléfono ni mío ni de sus compañeros. ¿Sí? Es fundamental que respetemos esto, porque si no, no se pueden tener este tipo de grupos que son realmente muy útiles. El año pasado trabajamos muy bien con los chicos con el grupo de WhatsApp, y hubo momentos donde después de los exámenes lo usábamos de manera más distendida, y ahora sí se pueden compartir memes y entonces nos divertimos, perfecto. Pero mientras tanto tratamos de respetar las pautas. ¿Sí? Y se terminó mi presentación. Ahora, muy bien. Ahora sí me ven todos. Creo que se entendió bien todas las pautas. Creo que también se entendió bien el régimen de aprobación de la materia. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, profe, se entendió. Bueno, me alegro. De todos modos ya saben que pueden preguntar. Vamos entonces a conceptos generales que hayan visto, de los que estuvieron viendo en teoría. Y lo voy a dar así de manera cara a cara, no vamos a compartir nada, a menos que necesite. Quiero saber de los que participaron en las clases teóricas o de los que leyeron material, ¿qué vieron hoy? ¿Qué fue lo primero que vieron? ¿Qué es la administración? La definición, el objeto de estudio. Bien. ¿Y qué es la administración? Proceso. El proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Siendo eficiente y eficaz. Con eficacia y eficiencia, muy bien. ¿Alguien tiene otro concepto? ¿Alguien vio algo diferente? Veo manitos levantadas por ahí. ¿Pueden hablar? Bueno, mira el chat a ver qué dice en el chat el concepto de administración. Ya, perfecto. Bueno, por lo visto nadie vio algo diferente. ¿Algún profesor que haya dado clase en otro horario que no sea el de la profesora Mónica dijo otra cosa? ¿O dio otro concepto? Seguramente vieron conceptos de distintos autores, pero que coincidían en puntos clave, en palabras clave que se necesitan para poder definir administración. ¿Cuáles son esas palabras clave? Pongamos hashtag que si tienen que definir administración. Proceso, recursos y objetivos. Proceso, recurso, objetivo, bien. Bien. El proceso, recurso, objetivo también escribieron acá en el chat, muy bien. Son palabras claves
¿Y en qué consiste el proceso? ¿Cuáles son las etapas del proceso? Planear, organizar, dirigir y controlar. Bien, ese es el Padre Nuestro de la administración, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Qué son los recursos? Y Sí, le consulto, por ejemplo, cuando nos pregunten en algún examen la definición, o sea, cada proceso tiene que ir por orden, ¿no? No se puede primero poner organización y después planear y después dirigir, ¿no? Bueno, cuando vayamos viendo las etapas del proceso, te vas a dar cuenta si podés mezclar o no, ¿sí? En general funciona como un círculo. Por ahí es solamente una cuestión organizativa. Para que en tu cabeza quede bien claro, es ese el orden. Pero sí, podrías empezar por otro lado, pero sí es ese el orden: planear, organizar, dirigir y controlar. Y después se vuelve a planear otra vez, ¿sí? Vuelve el circuito, lo van a ver cuando veamos proceso, ¿sí? ¿Qué son los recursos? ¿A qué se refiere cuando dice planear, organizar, dirigir y controlar recursos? Utilizar los recursos que tenemos disponibles. Bien. Acá Franco dice: los recursos son las herramientas que utilizamos para alcanzar el objetivo. ¿Qué sería un recurso? Creo que serían los materiales. El tiempo también es un recurso. El la tiempo mano también de es. obra, Bien. los materiales, las maquinarias, cosas así. Recurso humano, dijo Franco acá en el chat. Bien. Los conocimientos también son recursos. Las habilidades. ¿Sí? Las habilidades también son recursos. Todo de lo que disponemos, de lo que nos valemos, el dinero es un recurso, de lo que nos valemos para poder ejecutar las acciones para alcanzar los objetivos, ¿sí? Claro. Y esos objetivos tienen... Sí, ¿escuchó? Material y no material. Exactamente, distintos tipos de recursos, ¿sí? Y esos objetivos se alcanzan con dos palabras clave de nuevo, que son... Eficiencia y eficacia. Correcto. ¿Qué es la eficacia y qué es la eficiencia? La eficiencia es... La eficiencia es lograr los objetivos, y la eficacia lograrlo con la menor cantidad de recursos posibles. Bien, simple y sencillo. ¿Se entiende eso? ¿Alguien tiene una duda? No era al revés. La eficacia era cumplir los objetivos como Sí, los planeamos, así es. y la eficiencia superar, o sea, cumplir los Sí, objetivos. sí. O yo escuché mal. No, así es. Eficiencia es cumplir con los objetivos con la mejor utilización de recursos, ¿sí? Y eficacia es cumplir con los objetivos. Había un cuento por ahí, la verdad es que no me acuerdo bien el cuento completo, pero me quedó esa parte donde un empleador lo manda al empleado a comprar naranjas al almacén de la esquina porque iban a repartir entre los empleados. Y entonces este empleado fue y vino y dijo: no hay naranjas. Y después va, le manda a otro empleado y viene y le dice: no hay naranjas, pero hay manzanas, por ejemplo. Hay veces que no se puede, pero se busca otra forma, y ahí tenemos eficiencia. ¿Se entiende? Por ahí la diferencia, que no es siempre el menor tiempo. Claro, no es siempre el menor tiempo, no es siempre la menor cantidad de plata, o sea, no se refiere solo a eso, sino que se refiere a las mejores combinaciones para llegar a un buen resultado, ¿sí? O por ejemplo, si había naranjas, pero costaba 2.000 pesos el kilo, y le trajo naranja, pero está bueno, a lo mejor podía haber tenido otro resultado de ese ejercicio, ¿sí? Entonces, sí, ¿escuchó? Creo que leí a un autor que decía que para administrar necesariamente entre los recursos tenía que haber recursos humanos. Perfecto, perfecto. Siempre que hablamos de administración, hablamos de entornos organizacionales, ¿sí? Hablamos de administrar personas, siempre, siempre.
cuando estamos hablando de la administración como la ciencia que estamos estudiando, ¿no es cierto? Y una persona que administra sus propios recursos, por ejemplo, cobro mi sueldo y decido en qué gastarlo, eso no es administración con este concepto que nosotros vemos, ¿sí? Estoy solo usando herramientas de administración para alcanzar algo, pero cuando hablo de la administración como la ciencia que estamos viendo ahora, estoy hablando siempre de entornos organizacionales. Es un elemento muy importante del concepto de administración, ¿sí? Es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización para alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia, y ahí completamos. Son todas las palabras claves que necesitamos para hacer una buena definición de administración. Como decía la profesora Mónica hoy, no les vamos a pedir, según Chavenato, que no me interesa qué dijo individualmente cada uno de los autores, ni me interesa que ustedes se sepan de memoria la forma en que lo dijeron. Sí me interesa que conozcan los elementos que son necesarios para armar una definición completa y que entiendan lo que significa, ¿sí? Bien, Teresa pregunta si comprar las mejores naranjas sigue siendo viene a relacionarse con eficiencia, y sí, comprar unas naranjas en mal estado o comprar unas buenas naranjas por el mismo precio, ahí demostramos eficacia y eficiencia, manteniendo el ejemplo de las naranjas de hoy. Seguimos entonces. A ver. O sea, yo me voy con cierto dinero para comprar 1 kilo de naranja y después llego y veo que está menos la naranja al kilo. Y entonces me termino llevando más. Si es lo que necesitabas, ahora si se te van a pudrir esas naranjas en la heladera, a lo mejor no fuiste tan eficiente. Por eso hay que atención con los objetivos. ¿Sí? A lo mejor vos podés creer que sí, que mejor si me llevo más naranjas. A lo mejor no. A lo mejor estorba en la heladera, no hay lugar donde ponerla o algo de eso. Claro, depende de cada caso. Depende del objetivo, exactamente, depende de la situación, ¿sí? Pero sí, si uno lo piensa como en términos generales, sí, es eficiente o no. Seguimos entonces porque veo que todos entendieron perfectamente el concepto de administración y nadie va a tener problemas con eso. ¿Qué otra cosa vieron? ¿Cuál es el objeto de la administración? Las organizaciones. Perfecto, bien. ¿Todos iban a decir organizaciones? Sí. Franco quiere hablar del estatus epistemológico, lo vamos a hablar después, ¿sí? Y Marcos habló del paradigma, sí. Pensemos primero en las organizaciones para que estemos... Sí, bien, Diana. No, iba a decir eso también, que en la clase que estuve también se dio el tema de la productividad como objetivo de la administración. Bien, ya lo vamos a hablar, ¿sí? Quiero avanzar un poquito o profundizar un poquito en organizaciones. ¿Por qué insisto en todo esto? Porque es muy importante que hablemos el mismo idioma, ¿sí? Porque a lo mejor todos estamos pensando que nos referimos a algo o decimos una palabra y creemos que todos sabemos lo que significa, pero es importante que unifiquemos criterios. Entonces dijimos que siempre que hablamos de administración, hablamos de entornos organizacionales, hablamos de organizaciones, administrar organizaciones. Ese es el objeto de la administración, ¿sí? No el objetivo, el objeto, que son dos cosas distintas. ¿Qué son las organizaciones? Son grupos humanos constituidos y concebidos para trabajar coordinadamente por un objetivo común. Bien, son grupos humanos. Siempre, como ven, estamos hablando de, para que sea un grupo, más de 2 personas, o 2. ¿Sí? Que tiene un objetivo en común. Muy bien. ¿Qué tipos de organizaciones conocen? Con y sin fines de lucro. Bien, con y sin fines de lucro. Nómbrenme organizaciones. Mercado Libre. Bien. ¿Qué otra organización? YPF. Bien, YPF. ¿Qué otra? Hasta ahora,
UNICEF, hasta ahora, Mercado Libre y PF, ¿qué tipo de organizaciones son? Con fines de lucro. Bien, perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las organizaciones como objeto de la administración, nos referimos a ese tipo de instituciones, por decirlo, ¿no es cierto? Y podemos nombrar un montón de otras organizaciones, podemos nombrar a la iglesia, podemos nombrar, no sé, el club de regatas, Boca, River, distintos clubes deportivos. Hay muchísimos tipos de organizaciones. La universidad es una organización. Entonces, distintas municipalidades, dicen acá, la Organización Mundial del Comercio, muy bien, Cáritas. Escucho. Usted ahí dijo que la iglesia es una organización, pero ¿qué sería? Sí. ¿Con o sin fines de lucro? Yo creo que sería sin fines de lucro, pero... Es sin fines de lucro y después nos estaríamos metiendo en un terreno un poco subjetivo. En términos generales, la iglesia es una organización sin fines de lucro, tiene otros objetivos que no son obtener ganancias de sus actividades. La iglesia católica, ¿sí? Y otras iglesias también, no quiero generalizar, pero sí, las iglesias tienen el objetivo de transmitir sus temas. Tema polémico, dice Bautista, correcto, ¿sí? O sea, pero la idea... Sí, o sea, Lucas. sería su actividad principal, no es el lucro, sería... Su objetivo principal no es el fin de lucro. Si bien las iglesias, a ver, convengamos que las iglesias obtienen dinero, ya sea de los creyentes, ya sea del Estado, obtienen dinero porque tienen actividades que desarrollan con ese dinero, ¿sí? Todo esto es la parte teórica. Después, si alguno tiene alguna objeción o algo que decir de situaciones puntuales, es otro tema. Sigamos avanzando porque veo que tenemos bien claro qué son las organizaciones y que las organizaciones... Y acá me corto porque Elías pregunta si el Estado es con fines de lucro. En términos generales, el Estado no tiene fines de lucro. Todo lo que ingresa al Estado se devuelve a la comunidad en acciones de distinto tipo, ¿sí? En términos generales, las empresas que persiguen fines de lucro son empresas privadas o semiprivadas. Ya tenemos bien claro que las organizaciones son el objeto de la administración, es decir, de qué se trata esta ciencia, sobre qué se trata esta ciencia. Va a trabajar sobre organizaciones. Sigamos entonces. ¿Qué más vieron de la administración? Las características. Las características. El paradigma. Las características de las organizaciones. Las características de las organizaciones, bien. Pero ahí estamos como entrando otra vez en organizaciones y hay toda una unidad dedicada a organización en la que vamos a profundizar después. El paradigma de la administración, qué linda palabra. ¿A quién le gusta la palabra paradigma? ¿Qué significa el paradigma? Es un modelo o un patrón. Bien, es un modelo o un patrón. ¿Qué más? ¿Cuál es el paradigma de la administración? A ver, ¿qué decís, Se Adrián? habló de verdades provisionales, ¿puede ser? ¿Qué significa modelo, patrón, verdades provisionales? ¿Qué creen ustedes que es el paradigma? El paradigma viene... Como... A ver, Lucas, pueden ser como... pueden ser teorías como convencionales y provisorias. ¿Teorías convencionales dijiste? Sí. Bien. Diana, ¿vos qué decías? No me escucha Diana. Que son modelos supuestos. Sí, son modelos, son teorías convencionales, quiere decir, convencionales se refiere a que nos pusimos de acuerdo, llegamos a un acuerdo y después de todos los estudios que se hicieron en todos los ámbitos y todo, dice la ciencia que el paradigma de la administración, es decir, todas las administraciones persiguen
la productividad. Eso es, la productividad es actualmente el paradigma de la administración. Quiere decir que cualquier persona que administra busca obtener productividad, ¿sí? Básicamente eso es lo que queremos decir. No quiere decir que esto vaya a ser siempre así. A lo mejor en un futuro hay otro paradigma, ¿sí? A eso va, profe, con provisional, ¿no? Eso es provisional, como provisorio, algo así. Es por el momento y con la cultura que tenemos y con el contexto que tenemos, con todo esto, hoy el paradigma de la administración es la búsqueda de la productividad. Y dice Franco si vendría a ser el objetivo de la administración en general. Sí, señora, así es. Que no es lo mismo que los objetivos de las organizaciones. Las organizaciones tienen diferentes objetivos, pero todas persiguen la productividad. ¿Se entiende? Creo que sí. Por lo menos nadie está haciendo ninguna pregunta. Sí, profe, se entendió. Perfecto. Perfecto. Finalmente, ¿hay otro tema que les haya quedado en el tintero de la teoría? El estatus epistemológico. Ay, es ¿Quién entendió el estatus epistemológico? Yo no entendí. ¿Alguien entendió? Muy Lo hacen poco, profe. tan complicado. Yo entendí, para pero a ver. Bien, Gabriel, a ver. ¿Qué entendiste? o sea que el estatus ese Epistemológico. Bueno, ese es como la naturaleza, como la clasificación, podría decirse también de la administración. Ajá. Porque Bien. Sería algo así como los fundamentos en lo que se basa. Técnica y arte. Bien. Entonces vos dijiste que el estatus epistemológico es ¿qué, Gabriel? La naturaleza de la administración, ¿eso dijiste? Es como un fundamento o algo así de la naturaleza. Hace Bueno, referencia a ver. a la naturaleza. Bien. Dafne, ¿vos qué decías? Sí, es algo así como los fundamentos en los que se basa la administración. Y ahí había dos importantes y una que considerábamos ciencia, técnica y después arte. Bien, vamos. Marcos dice en el chat que la administración es considerada una ciencia ya que tiene método, objeto y objeto propio. Franco dice es la teoría del conocimiento. Bien, para poder entender el estatus epistemológico es importante que sepamos lo que es la epistemología, y es a lo que se refiere Franco, la teoría del conocimiento. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia el conocimiento en sus diferentes expresiones. La profesora hablaba de clase, de esencia, o sea, dentro de las distintas formas de expresión del conocimiento, que es la administración, ¿sí? Cuando hablamos de estatus, por ahí a mí me gusta definirlo como si fueran niveles, dónde está ubicada la administración dentro de todo lo que es el campo de conocimiento, que es muy amplio. Y podemos decir que la administración es ciencia. ¿Por qué? ¿Qué es la ciencia? ¿Alguien sabe qué es la ciencia? O alguien que sepa googlear muy rápido. Que intenta dar respuesta a las preguntas del entorno que nos rodea. Bien, bien. Y Marcos en el chat dice que es conocimiento organizado. Bien, también. Es como un conocimiento riguroso. Bien, ¿por qué riguroso? ¿A qué te referís con riguroso? Por el método que utiliza. Bien. ¿Hay conocimientos que no son rigurosos? El conocimiento vulgar. Bien, bien. Sí. Bien. ¿Ah? Lo que se transmite de boca en boca, los dichos, ¿sí? Las creencias populares no son conocimientos religiosos y no podemos considerarlas un conocimiento científico. Sin embargo, habiendo descubierto un vacío de conocimiento, es decir, algo que no sé y que quiero conocer,
y entonces sigo un determinado método para conocer lo que es el método científico, entonces llego al final a un conjunto de teorías que, respaldadas por este método científico que utilicé para obtenerlas, significa que estoy frente a una ciencia. ¿Se entiende? La administración es una ciencia por ese aspecto, porque todo su conjunto de teorías y todo el conocimiento desarrollado alrededor de este tema de las organizaciones y su administración fueron utilizadas, fueron desarrolladas con un método científico. Todo lo que diga Kunz, todo lo que dice Álvarez, todo lo que dice Chiavenato y todos los demás, ¿sí? Y Juan Ignacio dice en el chat que el método implica una hipótesis y su demostración y un poco más de pasos en el medio, digamos, pero sí, hay otra forma de conocer algo que es prueba y error, ¿sí? O se puede seguir un método para ir buscando una explicación. Y pregunta Franco si el método científico es un proceso que se utiliza para desmentir una hipótesis. ¿Qué piensan ustedes? Sí, también. Para desmentirla. No creo que sea para desmentir una hipótesis, sino para comprobar si es acertada o no. Correcto, no es solo para desmentir, o sea, no sería solo la parte negativa. La hipótesis vendría a ser lo que el investigador cree en función a un conocimiento previo que es, ¿sí? Después investiga, utiliza un método para investigar, sigue todo un proceso y saca una conclusión, y esa conclusión va a ser si se verifica o no se verifica la hipótesis, ¿sí? Sí, pero cuando dos conocimientos chocan y piensan diferente, ahí también sirve también el método científico. Por supuesto, ¿sí? Las verdades absolutas, y hay pocas. Y en este tema de administración, que es una ciencia social, las verdades absolutas son muy pocas, siempre hay muchas cuestiones, ¿sí? La ciencia es dinámica, dice Marcos, es cierto, va cambiando, van presentándose diferentes situaciones. Entonces ya sabemos que dentro de las teorías del conocimiento, la administración es una ciencia, pero no nos quedamos ahí, porque la administración también, ¿qué es? ¿Es solo un conjunto, un cuerpo teórico de cosas? Una técnica. ¿O qué? Técnica. Es técnica. ¿Qué significa que la administración sea técnica? Que utiliza métodos y herramientas. Utiliza métodos y herramientas, muy bien. Y desarrolla. Y transforma, exacto. Esa es la palabra clave. ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y técnica? La ciencia sirve para conocer, ¿sí? La ciencia me describe la realidad, ¿ah? Desarrolla una teoría en función a la realidad y nada más. ¿Es poca cosa? No, no es poca cosa, ¿sí? Y va a servir de base para la técnica. La técnica es la que utiliza las herramientas para transformar la realidad, ¿sí? Esa es la diferencia entre ciencia y técnica. Y finalmente, y ahí viene la parte, digamos, de discusión, hay muchos autores que consideran que la administración también es arte. La cátedra considera que la administración es ciencia y técnica, y que los administradores utilizan su experiencia previa, su creatividad para poder administrar, y entonces vienen a ser como artistas de la administración, ¿sí? Pero que en sí la administración como estatus del conocimiento no es arte. Eso es lo que considera la cátedra. Su percepción de la realidad, sí. También escucho. se podría decir que es un arte porque no muchos creo que van a tener esto. Algunos se podría decir que nació, que es un don. Bien, y con eso que vos estás diciendo, estás reforzando la teoría de la cátedra, de que no es la administración, sino el administrador, el artista.
Ah. ¿Entendés? Eso es, ahí cada uno en todo caso deberá exponer su punto de vista si es que considera que es un arte o no. Pero sí es importante que sepa que cumple con las características para hacer estos 3 niveles dentro del conocimiento, y que en la cátedra los más fuertes son ciencia y técnica. Y creo que con eso está completa la unidad 1, pasamos como rápidamente por todos los conceptos, yo creo que los entendieron muy bien, por lo menos los que están acá evidentemente participaron de las clases teóricas. Si hay alguno que le quedó alguna duda, ¿alguien le quedó la duda de qué es el estatus epistemológico? Bien, bien, cuando quieran recordar, a ver, ¿qué va a pasar? Dentro de un mes, cuando quieran acordarse del estatus epistemológico, por ahí sí se van a acordar que es ciencia y es técnica, porque son palabras como más fáciles, pero si en algún momento ustedes tuvieran que rendir un final oral, recuerden acudir al significado de las palabras. ¿Qué es la epistemología? Por empezar, porque hablamos de estatus epistemológico, ¿sí? Por ahí, para defenderse en un escrito, es como un poco más fácil. Pero si uno tiene que hablar de estatus epistemológico en el final oral, delante de la profesora, los quiero ver, es muy divertido. Así que... Profe, no se mala, vuelve a explicarlo así queda claro el estatus epistemológico. ¿Qué es la epistemología? ¿Qué dijimos que es la epistemología? ¿Quién se acuerda? El estudio de una parte de la filosofía que estudia la ciencia o algo así era. Ajá, bien, estudia el conocimiento, ¿sí? Incluye el conocimiento vulgar, no es solo la ciencia, incluye todo el conocimiento. La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Esto es en palabras como muy simples lo que yo les estoy diciendo, pero me parece que es la forma como más fácil de agarrarla, ¿sí? Y entonces, si estudia los distintos niveles de conocimiento, y por eso hablamos de estatus, las distintas clases o las distintas manifestaciones del conocimiento, vamos a decir que es ciencia y que es técnica, ¿sí? Y después ustedes lo van a poder buscar un poco más profundamente en la bibliografía, pero por lo menos ya tienen entendido a qué se refiere todo eso, porque de verdad arman como mucho circo alrededor de eso, y me parece que es un poquito más fácil de lo que parece. Bueno, ¿a alguien le quedó alguna duda? ¿Algún concepto que le haya quedado así sin comprender? A lo mejor estamos como muy encima de la hora en la que se dio la teoría. Pueden en algún momento volver a leer, volver a ver las cosas y volver a ver toda la unidad y decir, no, en realidad no entendí esto, lo vemos la clase que viene. Para la clase que viene pueden empezar a ver la unidad 2 para ver con la profesora la unidad de contexto, que es fantástica, es genial, y en la guía de trabajos prácticos el caso de Nati Cosas Dulces, que es el práctico número 1, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar la semana que viene. ¿Esto no sería para el jueves, profe? Para el jueves, no, yo dije la semana que viene y quise decir la clase que viene. Gracias por corregirme. Bien. Bueno, terminamos la clase, gente. Les agradezco mucho su participación, a todos los que pudieron hablar, a los que escribieron en el chat, y nos vemos el jueves. Chau. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, profe. Esperen, no se vayan, les paso el link por acá si quieren. Entonces, no tienen que copiar y... Bueno, profe. Me bancan un ratito, les paso. Creo que la entré igual. Sí, creo que algunos se conectaron porque me empezó a sonar el teléfono. Pero, profe, por las dudas... Algo que nos habló era que la administración es universal, pero creo que es un poquito más fácil. Bien. Si a alguien le queda alguna duda de por qué es universal, podemos conversarlo. Pero creo que es un concepto... Es universal porque se aplica a todo tipo de organizaciones. Correcto, porque por ahí cuando hablan de administración, depende de la formación que tenga cada uno. Hay gente que piensa que se refiere solamente a las empresas
con fines de lucro, y hay gente cuando se habla de administración, hay gente que piensa exclusivamente en el Estado, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sin embargo, administración es aplicable a todo tipo de organizaciones y de cualquier tipo de cualquier tamaño. Ahí les pasé en el chat el enlace, el link de WhatsApp, y después les voy a mandar, entonces voy a subir esta diapositiva donde habla de los regímenes de aprobación de las materias, que la nota y todo eso, ¿sí? Así que nos estamos viendo ahora sí el jueves. Chau, chau. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chau, chau, gracias. Chao, profe.